Muy bien, seguimos en día a día. Estoy tapada por bellas publicaciones, pero además son muy interesantes. Además disponen de mucha información. Además son inclusivas. ¿Saben por qué? Porque son del emprendimiento social Cosa Buena, que al momento debemos decirles que donó a la Administración Nacional de Educación Pública, la ANEP, 50 colecciones de libros de 200 publicaciones en total, estamos hablando, que serán distribuidas en escuelas de todo el país. Los cuentos están adaptados para poder ser disfrutados por niñas y niños con algún tipo de discapacidad. Y justamente para hablar sobre este tema que ya le damos la bienvenida a Javier Castro de Cosa Buena, que también junto a Nadia Carreras llevan adelante este gran emprendimiento digno de aplaudir por todo lo que conlleva. Yo ya lo felicité personalmente, le doy la bienvenida y se lo digo de vuelta, felicitaciones. ¿Cómo estás, Javier? Un gusto. Muchas gracias, gracias por colega además, Javier. Sí, es verdad. Te quiero felicitar realmente porque estuve mirando las publicaciones. Son publicaciones obviamente destinadas a los más pequeños. Ahora vamos a hablar particularmente de lo que fue la donación, de dónde se vende el libro, quiénes pueden acceder, obviamente que comprándolo, porque me decías que están en librería, ya spoileo todo. Pero de paso, contame cómo surge Cosa Buena. ¿Por qué vos y Nadia deciden generar este emprendimiento? Bueno, el origen del emprendimiento es... Nadia es la fundadora en realidad y tiene que ver con una experiencia propia de haber compartido mucho tiempo de corridas, en este caso, Nadia como atleta guía de una corredora ciega, que además era maestra y que en ese momento, Laura Paipó se llama esta maestra, que además en ese momento estaba estudiando para concursar para ser directora de una escuela para niños ciegos y con baja visión. Y entonces en ese momento, en esas corridas, una de las cosas que fue entendiendo es la dificultad que tienen las personas con algunos tipos de discapacidad para poder formarse, ¿no? No por su capacidad propia, sino porque el mundo a veces no está lo suficientemente preparado como para que todos puedan estudiar de la misma manera, ¿no? Entonces, Laura, con la dificultad que se encontraba, era que los materiales para estudiar no estaban, por ejemplo, no estaban audibles. Por ejemplo, no habían audiolibros, textos que pudieran ser leídos. Por lo cual había una dificultad, porque Laura obviamente no puede leer, digamos, lee sí braille, pero tampoco había materiales en braille. Sí. Entonces, bueno, era toda una dificultad. Finalmente, Laura logró atravesar todos esos escollos y se convirtió en directora de una escuela. Pero bueno, ahí Nadia entendió que había un tema a solucionar. Nadia es licenciada en comunicación y entonces empezó a trabajar en esto, en Cosa Buena, que es una empresa que precisamente gestiona proyectos que tienen que ver con accesibilidad e inclusión de personas con discapacidad. Exacto, no siempre destinado a chicos, ¿no? No siempre. Por la historia que acabas de relatar, claro. Claro, no. En realidad este proyecto de los libros tiene que ver con una motivación que es enseñarle a los niños, sobre todo a los niños que no tienen ninguna discapacidad y que además no tienen cerca una persona en situación de discapacidad, por ejemplo, no tienen en la familia, en la propia escuela, entre su grupo de amigos, que existen estas herramientas para niños que no pueden ver o que no pueden escuchar, en el caso de los audiovisuales que tienen además intérprete de lengua de señas, ¿no? Y Javier, ¿y cómo surge esto? Porque ustedes, Cosa Buena se define como un emprendimiento social. ¿Qué es ser un emprendimiento social? ¿Son una ONG? ¿Son una asociación sin fines de lucro? ¿Son un grupo de personas? Es una empresa, es interesante. Nosotros somos una empresa privada, digamos, pero que trabaja, en realidad todo lo que hacemos es, los fondos que conseguimos es para llevar adelante emprendimientos de algún tipo, proyectos que queremos implementar. Por ejemplo, con fines sociales. Con fines sociales, en este caso, el de Cosa Buena, esos fines sociales están vinculados a la accesibilidad y la inclusión de personas con discapacidad. Hay un montón de empresas, de emprendimientos sociales y empresas sociales que bueno, cada una de ellas trabaja en distintos ámbitos. El nuestro en particular es este. Es fantástico lo que me decía tras de cámaras Javier, porque él me decía, claro, es necesario que los chicos que no padecen ningún tipo de inconveniente o discapacidad puedan ya formarse a lo largo de la vida, a través de los centros educativos, sabiendo de que hay gente que es distinta. Claro, tenerlo incorporado. Ni más ni menos, es distinta, porque no naturalizamos. Entonces muchas veces, yo también le decía a Javier, cuando hablamos de que somos inclusivos, no lo sé.
Tal vez no somos inclusivos porque la sociedad en nuestras generaciones anteriores no lo hizo así y ahora se está trabajando de todas partes, nos bombardean con la necesidad de incluir a personas que tienen opciones distintas, que tienen capacidades diferentes, que simplemente por eso. Entonces me parece fantástica esta herramienta, porque estos libros que ahora nos va a contar, que fueron los que fueron donados a ANEP, tienen sistema braille de lectura y además tienen un código QR que te lleva a un audiovisual para las personas que claramente no lo puedan leer, lo puedan simplemente escuchar o ver en este caso, ¿no? Exacto. Algo así, relatanos cómo es entonces la distribución de este libro en particular. La idea de estos libros, a ver, normalmente lo que se encuentra son libros comunes para niños, con ilustraciones, texto impreso en tinta, Sí. y para niños ciegos se encuentran libros impresos en braille. La Fundación Braille del Uruguay, por ejemplo, hace un excelente trabajo imprimiendo muchos textos en braille, que luego utilizan los niños y las personas adultas también, ciegas, ¿no? En este caso nosotros queríamos que el libro fuera inclusivo en el sentido de que todos tuvieran el mismo libro, de que niños con y sin discapacidad pudieran compartirlo a la vez, que familias con y sin discapacidad pudieran compartirlos a la misma vez, ¿no? Hemos tenido algunos cuentos muy, muy lindos de una abuela, por ejemplo, que en este caso era una abuela ciega que lee braille, pero que nunca le había podido leer a su nieta, ese acto tan tradicional de una abuela leyéndole a su nieto mientras el nieto mira las ilustraciones, nunca lo había podido hacer. Bueno, con este libro pudo leer el libro al tiempo que su nieta miraba las ilustraciones. Pero, Javi, porque estamos hablando de que la inclusión no está en la historia, no es una historia sobre inclusión, sino en el manejo, en el acceso al libro. No, para nada, para nada. En realidad la inclusión, la accesibilidad está puesta en las herramientas que le ponemos al libro. Por ahí va. En este caso, braille junto con las ilustraciones que se van intercalando y además un código QR que conduce a un audiovisual que tiene las mismas ilustraciones animadas y narradas con sonido, música e interpretación en lengua de señas también, justamente para que en este caso niños con discapacidad con discapacidad auditiva puedan entender también el cuento. Y Javier, ¿cómo fue la llegada a ANEP? ¿Cómo fue el contacto ahí? ¿Fue fácil? Porque me imagino que no debes de tener que pasar por un tamiz que te permita no simplemente donar. En el proyecto que habíamos presentado, este es un proyecto que nosotros presentamos en 2019 a la ANI, es la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, en un fondo que se llama Fondo de Innovación Inclusiva, que existía en ese momento. Y parte del proyecto que nosotros mismos propusimos era que parte de los libros que publicáramos los donáramos a la ANEP. En realidad la idea era, estos son fondos públicos, nos parecía bueno que además nosotros devolviéramos a la sociedad esto de alguna manera, y por eso es que le propusimos a la ANEP, le enviamos una carta, hicimos un documento, un trámite habitual. Estudiaron el caso, vieron los libros, a ver si valía la pena o no, y nos aceptaron la donación. Y bueno, afortunadamente ahora, la semana pasada, pudimos entregarlos. Tuvimos una reunión con el presidente Robert Silva, que fue muy linda reunión, porque estuvimos hablando de estos temas y la verdad que... Es que también imagino que para los padres y demás debe ser como un cierto respaldo, decir, bueno, a ver, si los donaron a ANEP, si ANEP los recibe, también están de alguna manera chequeados o vistos, no solo de la accesibilidad, certificados de alguna manera, ¿no? Eso me parece que lleva tranquilidad. Totalmente. Javier, y decías que también se pueden, obviamente, si no llegan a las escuelas públicas seleccionadas, porque obviamente no abarcaría todo el universo de escuelas públicas del país, la gente puede adquirirlos en librerías también. Sí, estos libros están en librerías desde el primero, el Gran Secreto, que fue el primero. Siempre los distribuimos a través de librerías, se pueden comprar ahí, se pueden comunicar con nosotros también y se los podemos enviar, se los podemos vender también ¿Se comunican a través de la página web? Sí, a través de la página web, que es cosabuena.uy, o a través del correo electrónico hola@cosabuena.uy. Ahí se pueden comunicar con nosotros y bueno, van a poder recibir estos libros quienes quieran, ¿no? ¿Trabajan con otras instituciones o han hecho convenio con alguna otra institución? Nosotros lo que hemos venido haciendo, por suerte, con una buena repercusión, son una serie de talleres. Vamos a las escuelas o a los colegios, hemos ido a varios colegios ya,
y hacemos talleres con estos libros, Bien. precisamente para enseñarles a los niños esto, ¿no? Mostrarles estas herramientas, incluso les llevamos algunas otras herramientas de accesibilidad también. Los libros tienen al final el alfabeto en lengua de señas también. Y entonces, perfecto. y entonces suelen terminar jugando de alguna forma Aprender. a señar su propio nombre. Qué bueno. Y eso claro, de está una acá. forma Sí, muy sí, sí, lúdica. sí, No, sí, eso sí, está sí. fantástico. Es bárbaro para que todo el mundo lo aprenda, ¿no? Ahora te digo, más que nada son libros como de colecciones, porque sí, las ilustraciones son preciosas, las tapas durísimas, son de esos libros Es una que hermosa guardás. publicación. Sí, la verdad que es muy lindo. Bueno, No, y estaba pensando, porque tú ahí decías la financiación y demás, ¿cómo se financian? ¿Con donaciones? Porque capaz que hay gente que quiere colaborar. Bueno. Me refiero a cosa buena, ¿no? Sí, no, Cosa Buena en realidad trabaja en distintos proyectos y para cada proyecto sí buscamos financiación de distinto tipo. Para este en particular, bueno, una parte de estos del costo de estos libros los afrontó la ANI en este caso. En algún caso tuvimos algún otro aporte, sobre todo algunos aportes de algunas personas que entendieron el propósito y se animaron a caminar con nosotros en este sentido. Y bueno, ahora este proyecto ANI terminó, porque era una colección de 4 libros, terminó con el 4.º libro que publicamos el mes pasado. Y bueno, ahora es momento de salir a generar alianzas con otras empresas, otras organizaciones, otras personas que también se animen a encarar esto, ¿no? Me parece que es un buen propósito. La idea nuestra es generar. Nadia, que es mi socia, siempre dice que el propósito de Cosa Buena a largo plazo es no existir. Porque lo que queremos es generar en el largo plazo una sociedad en la que todos estemos incluidos. Exacto. Y no haga falta generar acciones de inclusión. Un libro que hable sobre eso. Claro. Exacto. Así que bueno, ya públicamente pedimos esas alianzas que lleguen de forma urgente, casi para allá. Ojalá. Porque realmente es una muy buena iniciativa, Javier, los felicitamos a ambos. Por supuesto que cuando haya algo más para difundir sobre esto, las puertas de día a día están abiertas, porque me parece una tarea muy noble además la que realizan, viendo la posibilidad de que niños de pronto que no tienen esa posibilidad de lectura por su discapacidad lo puedan hacer a través de estas publicaciones. Así que muchas gracias por estar en Día a Día. Gracias. Muchas ¿No se te quedó algo en el tintero? No, me quedé pensando eso, ¿no? Que ojalá que se acerque más gente a colaborar, porque estás viendo que están haciendo cosas que son tan bien recibidas por tantos lugares y decís, bueno, hay tantas empresas que por ahí tienen disponibilidad para hacerlo, entonces es un buen camino, ¿no? Tal cual. Mirá vos, qué bellas publicaciones y qué tanto generan en estas generaciones pequeñas de nuestro país. Bueno, Javier, ha sido un gusto, las puertas de Día a Día están abiertas, así que cuando deseen difundir algo que tenga estas características, siempre mirando al prójimo, por supuesto que están más que invitados a esta casa cuando quieran. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Muy bien, me voy junto con Javier. Sí, señor, se vienen las noticias 18:45, información nacional e internacional. En BTV Noticias ha sido un gusto. Buen lunes para todos. Mañana vuelve Miguelito. Te quiero decir que te quiero mucho. Y yo a ti lo Sos sabés. un gran amigo y compañero. Que tengas una Muchas feliz gracias. vida, feliz Muchas cumpleaños. gracias. Me voy a degustar las tortas de Julio. ¿Te puedo pedir algo antes de que te vayas? Sí, Extrañanos. Por supuesto, dale por descontado. Que termines hermoso tu día. Muchas gracias. Muchas Nos gracias. vemos mañana. Dale. Lo que te pido es mesura en el festejo. Pues yo te necesito mañana. Y no va a pasar de un Son café cositas con de acuerdo, leche. Javier. No va a pasar de un café con leche y un par de masitas secas. Prometido. No. Mirá lo que te hago, haceme el favor. Bueno, te lo mereces, festejá, mañana te hacemos el aguante. A como sea. Mañana vuelve a bien, te como hacemos sea. el aguante. Bueno, nos vemos, 18:45, quedan en la gratísima compañía de Julito y todo el equipo de BTV. Hasta mañana, que pasen bien.